Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Hay que tener muchísima información sobre estos temas porque pues vamos a hablar hoy sobre lo que si es una enfermedad, si tiene cura, cuál es la forma en que nosotros podemos buscar ayuda, de qué forma nosotros podemos acercarnos o tener cierta información. Hay que entender algo. Muchas veces a mí me ha pasado, algunos que llegan a consulta conmigo, y ahorita precisamente que estaba hablando con mi querido Ariel, que está en controles, hablábamos de los autodiagnósticos, ya sea por una enfermedad física o por una situación emocional, psicológica o inclusive hasta psiquiátrica. Muchas veces a mí me han tocado personas que llegan conmigo y obviamente hoy por las redes sociales, porque tú te puedes meter a una página, puedes investigar y puedes inclusive hacer un test y autodiagnosticarte. Y muchas personas de repente llegan conmigo y me dicen, tengo ansiedad y estoy muy mal, y te empiezan a hablar como de su cuadro de síntomas o de situaciones de vida que están pasando. Cuando a mí me ha tocado un poco platicar con ellos y preguntarles, ¿fuiste con algún especialista? ¿Te hicieron algún estudio? ¿Cómo fue que tú llegaste a la conclusión que tienes ansiedad? No, pues es que es lo que yo leo, es lo que yo he visto, es lo que yo creo, yo he leído, yo me he autodiagnosticado y todos mis síntomas son de ansiedad. Probablemente sí, pero es muy importante entender y sobre todo hablar de qué es la enfermedad de la ansiedad, porque enfermedad se diagnostica, o por lo menos según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, nombra una enfermedad si cierto porcentaje de la población mundial muestra cierta sintomatización. Lo que nos sucedió con el COVID-19, cuando empezaron a salir los síntomas, cuando empezó a esparcirse esta sintomatología y un poco esta situación emocional y todo lo que conllevaba, entonces se empezó a ver que la sintomatología se estaba regando a través del mundo. Una cierta población empieza en otro país, en otro, y se muestra una sintomatología a nivel mundial. Lo que hace la Organización Mundial de la Salud es que cierto porcentaje a nivel mundial muestra estos síntomas, se le puede denominar una enfermedad. Por eso en el 2019, creo. Sí, fue en el 2019, COVID-19. En el 2019 se le denominó una nueva enfermedad porque mostraba una cierta sintomatología. Ahora vamos a hablar de las enfermedades psicosomáticas, de las enfermedades emocionales. No entra directamente en la Organización Mundial de la Salud, sí es un porcentaje grande, pero dentro de todo lo que maneja los trastornos mentales o los comportamientos a través de los trastornos, hay un manual que es el DMS-5. ¿Qué es lo que hace este manual? Bueno, pues se podría decir que es un catálogo de sintomatologías en donde le ponen cierta diagnóstico o etiqueta a un comportamiento. Y lo que nos dice el DMS-5 es que, bueno, si tú muestras estos síntomas, entonces tienes este comportamiento o este trastorno. ¿Por qué? Porque el DMS-5 habla un poco de lo que son las situaciones o comportamientos de la mente a través de la psiquiatría o la psicología. Cuando nosotros hablamos entonces de ansiedad, hay un autor que a mí me gusta mucho que de repente mencionaba que cuando nosotros decía un poco María Alonso Puig, que nosotros teníamos que cuestionarnos o preguntarnos cuál era la sintomatología de las emociones. Y hoy en día me ha tocado escuchar a un psiquiatra muy bueno, José Luis, español, que él entonces dice la farmacotización de las emociones. Porque entonces hoy en día hay síntomas y hay medicamento para los síntomas emocionales. Y la ansiedad, últimamente, y espero que no sea malinterpretado, pues creo que está de moda. Y creo que no es tanto el síntoma, no es tanto el diagnóstico, dice este psiquiatra. Lo que nosotros tenemos que trabajar no es precisamente en el diagnóstico. Tenemos que trabajar en lo que detona este diagnóstico, en las emociones que este diagnóstico nos muestra. Este psiquiatra se llama José Luis Marín y pueden buscarlo en
diferentes conferencias en YouTube y es autor de varios artículos en donde nos habla de la farmacotización de las emociones. ¿Qué significa esto? La ansiedad viene un poco derivado de la palabra angustia, de donde se deriva la palabra que nos habla de lo angosto. Cuando nosotros tenemos una situación emocional, lo que hace nuestra mente es que se va cerrando y empieza a dejar de ver un panorama o empezamos a dejar de ver o tener un pensamiento más amplio. Empezamos a cerrar nuestro pensamiento y nos quedamos en una sola línea que nos crea este conflicto, ansiedad o angustia. Nietzsche decía, la angustia es la señal de que nos estamos acercando a la verdad, o la angustia nos representa cierto miedo o enojo. Entendamos que cuando nosotros hablamos de lo que es la ansiedad a través de lo que es la Organización Mundial de la Salud, tenemos que entender algo. La ansiedad es un síntoma. No lo veamos como un trastorno mental. En algunos programas yo lo he explicado anteriormente. Porque lo que hace ¿qué es un trastorno mental? Esto es el lente de nuestra mente. Vaya un poco la rima. Lo que hace nuestro lente es que a través de él nosotros observamos el mundo, cuestionamos el mundo, juzgamos e interpretamos tanto lo que hay en el exterior hacia nuestro interior o nuestra comprensión, como la información que tenemos en nuestro interior pasa por este lente y juzgamos el exterior. Pero ¿qué pasaría si el aumento de este lente está borroso? ¿Qué pasaría si nosotros, al momento de interpretar la vida, está distorsionado? Que eso es lo que en psiquiatría se le llamaría un trastorno mental. Nuestra lente, nuestra mente está distorsionado. Y lo que hace este manual, el DMS-5, es ponerle, como lo digo, etiquetas a ciertos comportamientos. Si tienes depresión, si tienes ansiedad, si eres obsesivo compulsivo, si eres maníaco depresivo, si tienes trastorno límite de personalidad, si tienes celopatía, si tú eres una persona con esquizofrenia, si tienes un trastorno de personalidad desafiante, si tienes un trastorno místico religioso, si tienes un síndrome de Otelo o síndrome del opositor o síndrome, lo que nos dice este diagnóstico es, ok, a esta conducta le vamos a llamar así. ¿Por qué se le dice trastorno? Porque tu mente distorsiona la realidad. Y lo que yo le digo a muchas personas cuando están en consulta conmigo es que tú eres el diagnóstico mientras te comportes como el diagnóstico. Porque en el momento que tú limpias tu lente, empiezas a ver con claridad, se te quita el comportamiento. La ansiedad se cura, aunque te digan lo contrario. Y aunque hoy en día escuches, no se cura y vas a aprender a vivir con ella toda la vida. Se controla. Claro que se controla, pero sí se cura. Y te puedo decir, muchísimas personas que han aprendido a vivir con esta condición de la mente, pero no es una enfermedad. No es una enfermedad que se contagia. No es una enfermedad como la gripe, que tú llegas a algún lugar y que entonces convives con una persona que tenga el virus y en un cuadro en lo que el virus se incuba en tu cuerpo, a lo mejor a 7, 10 días, tú empiezas a manifestar cierto comportamiento o ciertos síntomas. ¿Por qué? Porque entonces te contagiaste y manifiestas posteriormente tú el síndrome. La ansiedad no es una enfermedad. No se contagia. Se podría contagiar, si lo pudiéramos llamar así, cuando yo convivo con ciertas personas con una cierta línea de pensamiento y lo que nosotros hacemos es sentirnos identificados o repetir patrones de conducta o inclusive copiar el comportamiento de otra persona. Porque en el proceso terapéutico psicológico a veces hay algún beneficio que encontramos en estos cuadros sintomáticos. Algunos me podrán decir, ¿qué estás diciendo? No sabes lo que es vivir con ansiedad, no sabes la angustia que se vive. Sí lo sé, sí lo entiendo, lo vivo todo el tiempo con las personas que están en terapia conmigo, lo he vivido conmigo, he aprendido a calmar mi mente.
Porque hay una frase de un filósofo que a mí me encanta. Tú no eres la voz que escuchas en tu cabeza. Tú eres la voz que dialoga con esta voz, ¿no? Tú eres el ser, perdón, que dialoga con esta voz. Todos los seres humanos tenemos diálogos internos. Todos los seres humanos tenemos ruido. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de discernimiento. Que no la utilices y que te identifiques con tu ruido y que te identifiques con tu mente y que le creas, eso no es una enfermedad. Es una condición de tu mente que no sabes trabajar, que no has tenido a lo mejor las herramientas, que no tienes un poco, creo, el hábito o esta disciplina de ordenar tu mente. Y entendámoslo desde el concepto terapéutico o desde el concepto antropológico. Los seres humanos tenemos la dimensión de la psique, la mente, la dimensión del ser, el espíritu, el alma, y tenemos la dimensión física. En unión, estas tres dimensiones forman un ser humano. Pero cada una por separado se podría decir que tiene su propia orden, su propia forma de llevarse, su propia condición. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? La parte psicológica, la parte que estudia la psique, es todo aquello que son procesos de pensamientos, el inconsciente, el pasado, los traumas, todo lo que está registrado en nuestra mente. Todo está en esta parte. Y lo que nosotros tenemos que entender es que esta caja que se llama inconsciente, subconsciente, mente, es un archivero que guarda información, que está desordenado, que no sabemos si es verdad, que son creencias, que pueden ser costumbres, que pueden ser líneas de información, que pueden ser, a mí me dijeron, yo creo, yo pienso, pero que no tenemos al 100% o que esta información al 100% no está, ¿cómo se podría decir? Certificada o no está al 100% corroborada, ¿no? Pero también tenemos una parte de nuestro ser donde está la conciencia, donde está la inteligencia, donde nuestro cerebro tiene la capacidad de discernir, donde está el pensamiento crítico, donde está la capacidad de analizar. Y cuando nosotros no sabemos diferenciar estas dos voces que tenemos dentro, que tenemos la capacidad todos, y tú te identificas solo con el ruido, con las emociones, con el sentir, que es lo que estamos sufriendo hoy en día en la actualidad, porque lo que tú sientes es lo que crees que es real. Lo que tú interpretas es tu realidad. Lo que tú crees, eso es. Y pues perdón, pero no. Cuando tú le haces caso a tu mente, y yo se lo he dicho a muchas personas que están en terapia conmigo, tu mente te miente. Y mientras escuches a tu mente y no tengas la capacidad de cuestionarla, de pensar, de analizar, de reflexionar, lo que te diga tu mente es la calidad de vida que tienes, por decir de alguna forma. Que la mente tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, que es capaz de crear cuestiones psicosomáticas, que puede hacer que alguien hasta se enferme, que puede hacer que alguien se vuelva loco, sí, la mente tiene esa capacidad mientras no la sepas educar. Una vez un chavo en terapia me decía, entonces la función de la mente es, dijo una palabra más fuerte, no, pero dijo, entonces es fregarnos, es hacernos sufrir. No, una mente educada es tu mejor aliado. Una mente educada te va a impulsar, una mente educada te va a dar paz. Una mente desordenada te va a crear conflictos. Una mente que no tiene orden, una mente que no tiene ruta, una mente que está en conflictos, te va a crear una calidad de vida muy complicada. ¿Cuál es entonces la sintomatología de lo que es la ansiedad? Intentamos los síntomas. Ahora sí que pido una disculpa por lo que es la voz, pero apenas voy saliendo de una laringitis. Entendamos qué es lo que son los síntomas de la ansiedad. Cuando nosotros hablamos de lo que es la ansiedad, estamos hablando de
la cuestión física, como lo dije, las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones físicas? Te puedes tener algún tic nervioso, puedes tener sudoración en las manos, puedes sentir tristeza, puedes sentir miedo, puedes tener taquicardia, puedes hiperventilar o tener esta falta de sensación de aire. Algunas personas, como lo digo, puedes tener algún tic. Te mueves la pierna en el exceso, mueves la mano, te puede temblar el ojo. Hay múltiples manifestaciones físicas de lo que es un cuadro de ansiedad. ¿Cuáles podrían ser las manifestaciones psíquicas? O a través de la línea de pensamientos. Pensar en miedo, pensar en fatalidad, pensar en negativo, quejarse. Y esta línea de pensamientos te pueden llevar a un cuadro emocional. ¿Cuál sería? Vivir en angustia, vivir en depresión, tener ataques de pánico, tener ciertos comportamientos obsesivos compulsivos, porque cuando tienes un cuadro de ansiedad y tu mente te dice que si no revisas 5 veces la puerta, cierras la estufa, empiezas a desarrollar ciertos patrones de conducta que son obsesivos compulsivos. Y entonces, si tú vas con un psiquiatra que le gusta mucho el manual de MS5, entonces te va a decir, híjole, aparte de ansiedad, tienes un trastorno obsesivo compulsivo, porque estamos hablando de una conducta mental con una conducta que estás llevando en tu entorno. Y no, hombre, pues ya tienes 2 diagnósticos, ¿no? En los que yo les digo a muchos. Y la verdad es que hay algunos que les encanta poner muchos diagnósticos. Hace poco me tocó un chavo que llegó conmigo y me dijo que tenía una depresión crónica y cuadros de ansiedad, ¿no? Él tiene 16 años, todavía lo estoy viendo en consulta. Entonces, cuando yo le digo, a ver, descríbeme una depresión crónica, porque no estás hablando de una depresión normal, me estás diciendo que estás diagnosticado con una depresión crónica a tus 16 años. Descríbeme tu conducta. ¿Cuál es una depresión crónica en esa edad? Dime tu vida cotidiana. Dejo la escuela y entonces llega la mamá y me dice, no, pero es que mira, él desde los 11 años estuvo diagnosticado con trastorno de déficit de atención y con un trastorno de hiperactividad y con un trastorno, no me acuerdo cuál me dijo que era como una conducta desafiante, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos diagnósticos desde los 11 años, que hoy en día, perdón que lo diga, pero está de moda diagnosticar a todo mundo con TDAH, con hiperactividad, entendamos que somos seres humanos con emociones normales. Y a los 11 años no vas a tener un niño quieto, más si su temperamento es sanguíneo o su temperamento tiene que ver con que es una persona movida. Y este chavo por su temperamento es así. No estoy en contra de la psiquiatría. Creo que la psiquiatría es una rama de la medicina que nos ayuda muchísimo cuando es muy bien encauzada. La psicología también. Son aportes para que el ser humano encuentre la claridad, el equilibrio, la luz. Pero a mí este psiquiatra que les digo, José Luis Marín, es un psiquiatra español que empezó un movimiento en donde él hablaba de la farmacotización de las emociones. Y entonces entendamos que la farmacotización es un negocio. Y hoy en día, tristemente, hay muchos médicos que recetan por negocio. Y él mencionaba dentro de sus múltiples conferencias, para que exista un fármaco, tiene que haber una enfermedad. Porque hace 20 años no existían todos estos manuales de trastornos. Entendemos que hay que darle nombre a las conductas. Y no estoy en contra de las conductas, ni estoy en contra del diagnóstico. Lo que sí creo que está mal encauzado y manejado es que lo que cuestiona este psiquiatra, y creo que lo que nosotros tratamos de abordar dentro del acompañamiento terapéutico es, no necesariamente necesitas el fármaco. Habrá casos porque hay personas que yo en consulta, después de cierto seguimiento y evaluación, los derivo a que tengan algún apoyo, lo que significa el medicamento. Ustedes pueden buscar en diferentes programas que hemos tenido aquí, en donde lo que nosotros hablamos a favor del medicamento. El medicamento es para el cerebro. Es como si tú le metieras un aditivo al motor. Hace que funcione mejor.
Pero el medicamento no te va a quitar la ansiedad, no te va a quitar la depresión, no te va a quitar el trastorno obsesivo compulsivo, no te va a quitar la esquizofrenia. Bueno, reduce algunos comportamientos. No quiero que se malinterprete. El medicamento te ayuda a que tu cerebro tenga un mejor funcionamiento. Por eso los psiquiatras te dicen, tienes que tomar este tratamiento y tienes que ir con un psicólogo, porque la ansiedad está en tu mente. La depresión está en tu mente, no en tu cerebro. Y lo que cuestiona este psiquiatra y algunos otros que hablan de neurociencias, Mario Alonso Puig, que he escuchado, Marian Rojas Estapé, que también es psiquiatra, Enrique Rojas y algunos otros autores que a mí me gustan mucho, es que no nos fijemos en el diagnóstico de la ansiedad. Pregúntale a la persona, ¿cuál es tu problema de vida? ¿Qué detona tu ansiedad? ¿Qué te dice tu mente que va a pasar? ¿Cuáles son los cuadros de tu entorno en que tú crees o sientes que no puedes manejar, que te paralizan? Porque me ha tocado atender personas que a lo mejor desde una persona que no sufre un cuadro de ansiedad, y creo que esa es la falta de empatía, dicen, ay, por eso sufres, no exageres. Desde alguien, tengo una chica que ha cancelado viajes porque le da miedo subirse a los aviones. Le genera cuadros de ansiedad, pero si tú vas con un psiquiatra, te pueden decir que es una fobia. Y lo puedes manejar como una fobia, lo puedes manejar como un cuadro de ansiedad. A lo que yo voy es que el manual, el DMS-5, te puede dar 3 diferentes diagnósticos con la misma sintomatización. Hay algunos síntomas de la depresión que son muy parecidos a la ansiedad. Y hay algunos síntomas tanto de la ansiedad y la depresión que son muy parecidos a la celopatía, a diferencia que es el oso, pero toda la demás sintomatización emocional es muy parecida. También es muy parecida al trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pues creo que ese es el error hoy en día. Ponemos 5 o 6 diagnósticos, bueno, 5 o 6 me estoy pasando, ¿no? Pero nos encanta poner, hasta cuando yo iba a los grupos, soy neurótico enfermo emocional. Para empezar, si eres neurótico, estás enfermo de tus emociones, no necesitas decirlo. Eso se manejaba mucho en los grupos de autoayuda. Cuando tú vas, entonces, tengo ansiedad, como este chavo que me decía, tengo una depresión crónica y tengo ansiedad. Tienes un problema emocional, es lo que dice este psiquiatra. Y no vayamos a la farmacotización de tus emociones. Si lo necesitas en un periodo para regular tu bioquímica cerebral, te derivaremos con un psiquiatra para que tomes medicamento. Pero el problema no es que el medicamento no te va a curar, porque no es una enfermedad. El medicamento te va a ayudar a que te sientas mejor, como cuando tienes fiebre, te tomas un medicamento y le ayuda a tu cuerpo a regular tu temperatura. Cuando te duele la cabeza, te tomas un medicamento y te manda la cierta dosis o sustancias para que se te quite el dolor. Cuando tienes gastritis, te tomas un medicamento, no voy a decir la marca, y lo que hace el medicamento es que recubre tu bilis o tu flora intestinal y aminora los síntomas. Entonces, el medicamento psiquiátrico no es para las emociones. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes depresión, si tú tienes un trastorno obsesivo compulsivo, si tú tienes celopatía, cualquier síntoma, si tú inclusive tienes trastorno de déficit de atención, que ahorita, como lo digo, está de moda, lo más importante es que vayas a tener un acompañamiento que te ayude a manejar tus emociones. ¿Qué hay detrás del diagnóstico? ¿Qué lo detona? ¿Cuál es tu frustración? ¿Cuál es tu intolerancia? ¿Tienes algún problema con alguien? ¿Hay algunas situaciones del pasado que no has podido trabajar? ¿Hay alguna situación en tu entorno que te genere vergüenza, esta fobia, esta, no sé, intolerancia, depresión, tristeza?
Creo que lo más importante es entender que hay que manejar la emoción. Y hay que entender, o por lo menos yo tengo la certeza y lo seguiré afirmando, que la ansiedad no es una enfermedad. O sea, no lo manejemos como una enfermedad. Es la sintomatización, es el síntoma de problemas emocionales, como el alcoholismo, como las drogas. De hecho, creo que es exactamente lo mismo, solo que el alcohólico no manifiesta ciertos comportamientos como el ansioso y se fuga en el alcohol. Y a lo mejor tiene los mismos ruidos internos en su cabeza y las mismas crisis internas en su cabeza, pero el alcohol las tapa. El alcohol es un desinhibidor, el alcohol lo relaja. O sea, a veces sí creo que pues para ellos es una fuga. El que consume sustancias, el drogadicto, hace exactamente lo mismo. El que ve pornografía hace exactamente lo mismo. Es su fuga del ruido que traemos dentro. A mí, dentro de las corrientes filosóficas, hay una que me gusta mucho que es el existencialismo. Y esta corriente filosófica de los existencialistas nos dicen, el ser humano es libre, pero no sabe ser libre. Y entonces, su gran dilema es tomar decisiones. A los seres humanos nos complica muchísimo tomar decisiones. No sabemos. Una, no sabemos. Dos, porque no nos enseñaron, porque desde chicos estamos educados a ser dependientes a lo mejor. O nos educaron en un entorno donde nos crearon miedos. Porque entendamos la condición de nuestras líneas de pensamiento, la forma en que nosotros interpretamos la vida. Es parte de todo, de todos lo que desde que naciste en este mundo, desde el año 0 hasta el actual, es parte de todo el entorno de donde tú te has desarrollado, donde tú te has creado. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a realidades que no sabemos manejar, tenemos crisis existenciales. Por eso viene esta corriente y se llama existencialismo, porque de ahí ellos empiezan a hablar. El ser humano está constantemente en muchas crisis, en decidir qué va a hacer de su vida, en ver a un futuro, en tomar una responsabilidad, en hacerse responsable de algún error que cometió. Y entonces el ser humano está condenado a tomar decisiones, está condenado, por decirlo, así lo dicen ellos, a ser libre. Si lo vemos desde el plano espiritual, nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros tenemos la capacidad de decidir. Dice la Biblia, ¿no? En el corazón del hombre se forman tanto las partes, el interior del hombre tiene la capacidad de ser luminoso, pero también tiene la capacidad de crear conflicto, envidia, lujuria y todo lo que denominamos como los pecados capitales, ¿no? Y cuando nosotros no tenemos este dominio propio, o cuando no tenemos esta capacidad de tomar decisiones para nuestro bien, o cuando hemos tomado malas decisiones y no sabemos manejar la consecuencia, entonces entramos en estados emocionales, culpa, tristeza, vergüenza, resentimiento, angustia, miedo. Y cuando no sabemos manejar estos estados emocionales, es interiormente, exteriormente se manifiestan a través de conductas. Y, como lo digo hace un momento, puede ser una gama de diferentes conductas. Porque lo que lo que nos dice el análisis de la conducta humana, lo que nos dice la psicología, lo que nos dice un poco también la inteligencia emocional, es que el ser humano tiene que tener este control o dominio propio de sus emociones. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y no nos sabemos adaptar y tenemos un conflicto con el entorno, creamos un trastorno mental. Nuestra mente distorsiona la realidad.
y tú puedes estar convencido que lo que piensas o lo que sientes es real. Por eso necesitamos una ruta, por eso necesitamos ir a terapia, por eso necesitamos acercarnos a personas que nos ayuden a tener esta claridad mental y emocional. Creo que son eslabones. La mente y las emociones es una cadena que no se separa. Y la mente condiciona las emociones y viceversa. Las emociones nos crean líneas de pensamiento y hay que aprender a manejarlas. Cuando no tenemos esta capacidad de discernimiento, cuando no nos conocemos a nosotros mismos, cuando no sabemos quiénes somos, entonces entramos en toda esta confusión. Y lo principal es que toda persona que pide ayuda, que se acerca a pedir ayuda, necesita tener esta apertura de nuevos conceptos. Lo dicen mucho en los grupos de autoayuda, ¿no? Dice que algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Hasta que nos dimos cuenta que nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestra forma de pensar no nos aporta, no nos ayuda, no nos ha solucionado. Aquel que cree que solo puede, aquel que tiene la idea que es normal lo que hace. El otro día tenía un muchacho en consulta y yo le preguntaba que a qué había ido a consulta conmigo, era la primera cita. Y la cita la sacaron sus padres. Entonces él me decía, no sé, yo no tengo ningún problema. No considero que tenga un problema. Bueno, entonces dime, ¿por qué crees que por qué tus padres creen que tú tienes un problema que tengas que venir a consulta, no? Bueno, es que consumo cocaína y de repente he tenido problemas en el trabajo, problemas con mi pareja, me ha aislado un poco y me empezamos a decir ciertos síntomas del consumo, ¿no? Entonces cuando yo le digo, entonces tú no crees que eso sea un problema, no, porque no estoy tan mal, no estoy tan grave, yo lo controlo, soy responsable en mi trabajo, Entonces cuando yo le empiezo a explicar, oye, mira, hay algo que se llaman adictos funcionales, que son personas que tienen un comportamiento adictivo o consumen alguna sustancia y en el papel exterior son funcionales, como tú. Tienen trabajo, tienen familia, económicamente son un poco responsables, pero son funcionales entre comillas, porque al 100%, pues si no tuvieras problemas. Y tú me estás diciendo que has tenido problemas con tu novia, con tus padres, en tu trabajo. Entonces, lo que tú crees en tu mente puede que no sea tan real. Puede que sí tengas un problema, puede. Porque la finalidad del terapeuta no es ni regañar, ni etiquetar, ni diagnosticar a la persona. Es ayudarle a que tenga una mejor relación con la realidad, a que tu mente tenga claridad, a que tú entiendas lo que te está pasando. A mí no me sirve de nada que llegue una persona con un cuadro de ansiedad y que le confirme, sí, tienes ansiedad, te pasa esto. Uy, no se te va a quitar, toda la vida lo vas a tener. Te voy a dar algunas técnicas de respiración para que... Pues sí ayuda, no digo que no, pero no me sirve a mí, Rebeca. A mí lo que me interesa es que tú sepas controlar tu mente. Y en el momento que tu mente te empiece a crear ansiedad, que la calmes. Porque tu mente no puede tener el control de tu cuerpo, de tu persona, de tu ser. Le estamos dando demasiado poder a la mente. Y tiene una gran función, no digo que no sirva para nada. Como lo digo, una mente educada es nuestro mayor trampolín. Una mente educada te da seguridad, una mente educada te impulsa, una mente educada te eleva la autoestima, se alía con tu ego y tienes equilibrio y eres una persona funcional. Te puedes desarrollar socialmente, puedes tener relaciones sanas, puedes manejar tus emociones y no ser susceptible o hipersensible. Una mente educada te va a dar paz, pero una mente que no está educada te va a crear múltiples trastornos mentales. ¿Qué es un trastorno? Distorsionar la realidad. Y voy a mencionar algunos comportamientos de personas que han estado en acompañamiento conmigo, trabajando un poco su ansiedad. Porque entendamos, no nos fijemos en el síntoma y no te quedes con el, pues es que tengo ansiedad.
O tengo gente que llega, dentro de lo que menciono ahorita, no puedo dormir. Mira, Rebeca, me dan las 3, 4, 5 de la mañana y estoy sobrepensando y estoy angustiada. Y mi mente, y entonces cuando yo les cuestiono, bueno, ¿qué tipos de pensamientos tienes? ¿Cómo? Aprende a observar tus pensamientos. ¿Son reales? ¿Eso que te está pasando es real? ¿Eso que estás pensando va a suceder? Olvídate del y sí, pero, ¿qué tal si está pasando en este momento? O sea, a las 4 de la mañana que tú deberías estar durmiendo, eso que tú estás pensando, ¿qué probabilidad hay de que pase? Bueno, sí lo entiendo, pero no me puedo dormir. Bueno, sí lo entiendo, pero no puedo dejar de pensar eso. Entonces, no se llama ansiedad, tienes una mente maleducada. O no tienes el control de tus pensamientos. Pero eso se quita. Por eso creo que la ansiedad sí se cura. Puede ir disminuyendo cuando tú vayas creando conductas diferentes. Aunque ya sé, mucha gente de repente me dice que estoy loca, que no es así, porque la hemos normalizado tanto. Y hoy creo que está tan de moda que la gente sube videos hablando de su ansiedad y sube videos de sus crisis de ansiedad y los vemos normales. Inclusive hasta está muy de moda la palabra romantizar. Romantizamos la ansiedad, porque tarde o temprano vamos a verlo como algo normal en todos los seres humanos. Hay películas que nos hacen ver que la ansiedad es normal y hay películas que te hacen entender, inclusive para niños, que es parte de tu vida. No es una situación que vivimos todos. ¿Por qué? Porque al yo sentarme aquí y antes de que me digan Rebeca al aire, tengo miedo de hablar. Pero si yo escucho mi mente, me paralizo y me quedo callado, me paro y me voy. Porque el miedo es un sentimiento natural, es una emoción, perdón, natural. Todos tenemos miedo porque el miedo es un instinto de supervivencia. El miedo te mantiene alerta, pero no te puede paralizar en la vida y no puede tomar el control de tu vida. El miedo es algo natural y tenemos que aprender a manejarlo. Porque si tú le haces caso a tus pensamientos y los mezclas con el miedo y los mezclas con una mente inestable y los mezclas con una línea de pensamiento negativa, fatalista, dramática. Ahora entiendo por qué llega un chico de 16 años diciéndome que tiene una depresión crónica. Porque cuando lo abordas, cuando platicas con él, tiene una angustia muy grande de saber qué va a hacer de su vida. Él interpreta que ha tenido diferentes fracasos en su vida. Y su comportamiento no ha ayudado, eso lo entiendo. Pero eso es parte del desarrollo y el acompañamiento que le tienes que dar a un joven. Cuando llegan personas conmigo, tengo una chava que ella no salía de su casa. Literal, no salía de su casa. Y su ansiedad la tenía tirada en cama, porque no, y si salgo, y si me da un derrame. Y ella viene de una familia con mucha sintomatología de enfermedades físicas. Cáncer, derrames, paros cardíacos, diferentes enfermedades físicas. Y entonces ella, su mente, que está bajo este lente de la ansiedad, el miedo la quiere proteger, lo entiendo. Pero ha desproporcionado su mente tanto la realidad, que bueno, hoy estoy hablando de condiciones que no son tan visibles, pero remontémonos a la pandemia. ¿Cuánta gente en el COVID se le trastornó la mente? Y no estoy hablando de locura, no lo malinterpretemos. Hay que entender, y Mario Alonso Puig, que es uno de los autores que más me gusta, dice, cuando nosotros aprendemos a observar nuestros pensamientos, que hoy en día, dentro de las técnicas que más nos ayudan es el mindfulness, la meditación, él dice, tú tienes que salirte de tu pensamiento y aprender a observarlo, como si fueras un buzo. Te sumerges en la ola y la ves pasar, ¿no?
como si fueras una persona que va esquiando. Te paras y ves la avalancha. Ponle la comparación que tú quieras, ¿no? Pero María Alonso Puig nos dice como si tú fueras un buzo. No te metas a la ola, no te dejes revolcar por ella. Sumérgete y obsérvala pasar. Es más, ni te dejes llevar por ella. Obsérvala pasar. Observa tus pensamientos. Cuestiónalos. No te metas al pensamiento. No le des peso. No le creas para empezar. Cuando yo cuestiono a la gente que tiene cuadros de ansiedad y empiezo a decirles, bueno, ¿pero por qué haces eso? No, Rebeca, pues, porque sí. No me digas porque sí, cuestiónate. ¿Por qué te lavas 5 veces al día las manos? Porque, no sé, cada quien tiene que observar sus pensamientos, pero voy a dar ejemplos, ¿no? ¿Por qué tienes que alinear los zapatos de esa forma? Porque es un trastorno obsesivo de tu mente que te traslada a cuadros de ansiedad. ¿Por qué tienes que hacer tu rutina y tus rituales para poder dormir en paz? Cerré la puerta, sí la cerré. Ay, no, pero no, ¿qué tal si no la cerré? Y te paras. Y te vuelves a acostar. Y entonces sale tu mente ansiosa pero sí cerré bien la puerta. O revisé la estufa, cerré la ventana. ¿Qué tal si se mete un ratero? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si esto? Y te vuelves a parar. Y esa rutina, ese hábito, se puede repetir día tras día tras día y se convierte en un hábito inconsciente, pero no real. Y tú le estás haciendo caso a tu mente. Ahora sé que muchos a lo mejor estarán escuchando esto y dirán, tú lo ves tan sencillo, no es tan fácil callar la mente. No, lo entiendo, es práctica, es disciplina. A veces hay muchos autores que hablan de la reprogramación del inconsciente. Así como tu inconsciente aprendió a hablarte en negativo y con un futuro fatalista, educa a tu inconsciente para que te hable en positivo, para que te dé seguridad. Si no duermes, si tienes escenarios fatalistas, si no te puedes subir un avión. Tengo una persona que llegó conmigo, me dio un diagnóstico que la verdad no me lo aprendí, pero era una ansiedad con no sé qué otras cosas, ¿no? Y llegó y me enseñó su mapeo cerebral y la mandaron con un neurólogo y la mandaron con un psiquiatra. Y entonces yo le decía, bueno, yo puedo ver tus estudios, no soy neurólogo, solo interpreto lo que dice el estudio, pero cuéntame qué detonó este comportamiento, qué pasó. Y entendamos que como los comportamientos adictivos, ojalá todos los comportamientos fueran lineales. Los comportamientos son progresivos, van en aumento. Y voy a contar esta situación porque ella me la platicó y me permitió contarla. Resulta que ella en una ocasión, cuando estaba muy chiquita, tuvo una situación que se estaba ahogando. Se le atoró la comida y empezó a ver cómo todos trataban de meterle el dedo y sacarle, vio el pánico y ella le causó un cierto trauma. A lo que entonces ella, a partir de ahí, empezó a tenerle miedo a comer. Desde chica estoy hablando 9, 10 años. Pero de repente fue algo normal, pero cuando empezó a desarrollarse dentro de lo normal, cuando llega a los 17, 16, le sucedió una situación similar. Estaba comiendo, se le atoró un pedazo, literal sí se le atoró un pedazo de carne, y empezó ella a tener esta situación de querer escupir la carne, pero es tan raro el inconsciente con los traumas que se le vino la avalancha, ¿no? Terminó en el hospital con una crisis de ansiedad. Y ella decía, es que me estaba ahogando, es que no podía respirar, es que mira, ya me había pasado. Y la enfermera volteó y le dijo, tú estás respirando, no es tan grave como tú lo ves. Y minimizó sus síntomas. ¿Qué le dijo su mente? Sabes que no te creyeron. Y el día de mañana, si te vuelve a pasar esto, no te van a creer, te vas a morir, no te van a salvar. ¿Y cuál fue la mejor solución que encontró su mente? Dejó de comer alimentos sólidos. Literal, ¿eh? Dejó de masticar. Puros licuaditos, papillas, sopas. Ni siquiera verduras blandas, no. Dejó de masticar. Porque en su mente, con su lente de su miedo,
ella empezó a interpretar que no se quería morir, quería vivir, pero si masticaba y se le atoraban, pues iba a morir. Y dejó de masticar. Y como esta conducta empezó a ser progresiva, obviamente le faltaban nutrientes, empezó a tener paranoias, empezó a adelgazar mucho, empezó a debilitarse, lo que en bioquímica cerebral estaba afectando porque no tenía nutrientes, no tenía energía, no dormía bien y se le empezaron a desencadenar muchísimas complicaciones físicas y emocionales a raíz de una condición que su mente interpretó como un peligro. Y te puedo contar miles de situaciones. Tengo una persona que llegó a terapia conmigo porque le tenía miedo al agua. Porque hoy en día, bueno, los que cuidan la ecología, tiene un nombre, sufren de ansiedad. Pero ella era una cuestión de que le tenía miedo al agua. No le gustaba desperdiciar agua. Entonces ir a la calle, ver gente regando, le causaba crisis y luego en su mente cuántos litros están desperdiciando, ir a una plaza, ir a una reunión familiar y ver cuánta gente entraba al baño y le bajaba al baño y ella multiplicaba tantos litros por tantas bajadas. ¡Ay, nos vamos a quedar sin agua! Y estoy un poco hablando del ruido que nosotros podemos generar en nuestra mente. Y si tú le crees y si no aprendes a cuestionar tu mente, vives en una prisión mental bien complicada. Por eso tienes crisis, por eso tienes ataques de pánico, porque no tienes una mente educada. Y este psiquiatra me encanta cuando dice, dejemos de farmacotizar las emociones. Primero trabaja la emoción y después veremos si necesitas un ansiolítico, un antidepresivo, un estabilizador de estados de ánimo o algún otro medicamento, un antipsicótico, no sé. Habrá algún medicamento que te pueda ayudar, pero no te vayas primero al medicamento, o aunque llegues al medicamento de primera instancia, necesitas tener acompañamiento terapéutico. Pero un acompañamiento que te ayude a cuestionar tu mente, no que te confirmen que tienes ansiedad y no se te va a curar. O esa es la elección de cada quien. Yo tengo la certeza de que sí se cura, que no es una enfermedad, que aprendes a contenerla, porque es como la gripe. Yo me enfermé, yo estaba enferma. Con medicamento, con tratamiento, con cuidados, aprendes a contrarrestar el virus. Lo puedes tener dentro y se puede detonar si tomas algo frío y esto, lo que tú quieras. Pero no es una enfermedad, no es una condición que te impida vivir bien o que te impida tener estabilidad. Se nos ha terminado el tiempo. Mi nombre es Rebeca Torres. Les agradezco a todos ustedes que estén en contacto. Pueden estar en seguimiento en la página de 500 metros y podemos encontrarnos todos los martes aquí a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Ariel. Gracias a todos ustedes. Sigan con la programación de Valora Radio.